Microangiopatía, ¿qué estoy diciendo? Microangiopatía. ¿Qué es empatía? ¿Simpatía? No. ¿Apatía? ¿Qué es? No. ¿Qué es Una- empatía en fisiopatología? Ay, no sé cómo decirlo, pero es como una ¿Pero qué enfermedad. es decir? ¿Ah? Es que no es enfermedad la palabra, es como. Pero es parecido. Sí, pero Una parecido. alteración, Eso, pero una tiene una alteración. patología. Sí. Es una alteración o patología de angio, ¿qué es lo que es? Ay, no me acuerdo. ¿Qué es lo que es? Pero algo chiquitito. Microangio, ¿qué es lo que es angio? Microangio. Algo chiquitito. Microangio. Cuando yo hablo del término angio en salud, ¿de qué me Eso en el refiero? corazón. Pero... Ay, ¿De la célula? ¿Ah? ¿No era de la célula? No. ¿Qué? ¿De la célula? Sí, pero ¿qué célula? ¿Qué es nada? células Micro, cardíacas. no me voy a ir hasta que me digan lo que es microangio. No, buscar. Ah, pero si es de la sangre. No, pues sí. Ya, si no saben, por ahí. Microangioplastia. Digo, todo lo que sea angio tiene que ver con lo vascular. ¿Ya? Vascular, Y vascular. si es micro, De los capilares. los capilares, ¿cierto? De las células más, de las vasos sanguíneos más pequeños. Me ¿cierto? quedé con tu chiquitito. Una patología o alteración de Yo los en capilares cuaderno de vasculares, esto lo tengo ¿cierto? escrito. De los vasos. ¿Ya? Pero aquí habitualmente lo que se daña es el endotelio del vaso sanguíneo pequeño de la mayoría de las células del cuerpo, con énfasis en el riñón. Con énfasis, ¿cierto?, en que un paciente que lo vamos a tener anémico. ¿Y por qué lo vamos a tener anémico? Lo vamos a tener anémico porque voy a tener una anemia hemolítica por destrucción de glóbulos rojos, que se los voy a explicar más adelante para que lo entiendan con perimancia. ¿Ya? Y aparte voy a tener una trombocitopenia de consumo. ¿Qué es la trombocitopenia de ellos? Cuando hablo del término trombocitopenia, segundo, fisiopatología, segundo, no, fisiopatología. Segundo. Que chiquillos deberían saber lo que es una trombocitopenia. Ya deberían Cuando hay saber. acumulación ¿No? Ya, ¿qué es un trombo? Una obstrucción, ¿no? Trombocitopenia. Ya. Y citopenia. No, pues, el peña. Al peña. Trombocito. Ah, Sí, pues un trombocito. de los Chicos, glóbulos no importa blancos. que me detengan, pero es importante que estos conceptos que son básicos no nos olviden. Y cuando te hablan de trombocitopenia, hablan de plaquetas disminuidas. ¿Ya? De plaquetas. No, yo no escuché eso por allá. Ya, me dijeron líquido. Ya. Plaquetas disminuidas. ¿Y qué es la anemia? Ya, si no nadie me tiene que decir lo que es la anemia. Es la baja del hematocrito y de la hemoglobina juntos. Ya, baja de hematocrito y hemoglobina, ¿cierto? Ya. ¿Por qué? Porque destrucción de glóbulos rojos. Entonces, microangiopatía, trombocitopénica, que se caracteriza por la anemia hemolítica y daño renal. O sea, chiquillos, puede afectar todas las células del cuerpo, pero en especial produce un daño importante en el riñón. ¿Ya? ¿Sí? Causas. Afecta principalmente a los niños entre 4 meses, entre 6 meses y 4 años. En relación a la incidencia entre varones y mujeres, casi la misma. ¿Ya? Se da igualmente en el verano, la incidencia es 4 por 100.000 niños. Causa más frecuente de falla renal aguda en la infancia. ¿Ya? Por eso les digo, si bien afecta a todas las células del endotelio de los vasos sanguíneos del cuerpo, afecta con énfasis en el riñón. Por eso hay toda una alteración en los signos y síntomas relacionados con la alteración del riñón. Mortalidad cercana a un 3%, el 5% de los pacientes terminan con insuficiencia renal crónica y aproximadamente un 50% de los pacientes pueden terminar, ¿cierto?, en diálisis peritoneal. ¿Es usual verlo en el hospital al que vamos? 3.4 por 100.000 niños. No es muy mucho. No es habitual, ¿ya? Pero hay casos, ¿ya? ¿Ya? Y ¿dónde es más frecuente? Frente a su pregunta, quizás lo va a encontrar más, por ejemplo, en los
las postas rurales, los hospitales rurales, como más cerca de la ruralidad. ¿Ya? De hecho, en Argentina se enferman mucho de esto porque consumen mucha carne. Los argentinos son buenos para la carne. ¿Ya? Parrilla. Entonces, pero yo diría que cada vez es menos. ¿Ya? Cada vez es menos en Chile. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no solo es por la carne mal cocida, sino también es porque se consumen productos mal, por ejemplo, verduras y frutas mal lavadas, por el tema del agua potable, que se supone que en Chile ya está medianamente solucionado ese problema. ¿Ya? Entonces cada vez yo diría que es menos. Y se produce de dos formas. Hay un chu que es típico y un chu atípico. El chu típico está asociado a la Escherichia coli enterohemorrágica, ¿ya? Y que genera una toxina que se llama chivotoxina, que tiene un serotipo que no es necesario que se lo aprendan, no va a salir la prueba. ¿Ya? Y también por otras bacterias, como Shigella, pero en menos proporción, Campylobacter, Salmonella. ¿Ya? Entonces se dice que esta chivotoxina se aloja en los intestinos de la carne bovina, ¿ya? Y como que ahí se reparte con el resto del cuerpo. Entonces, por eso si usted consume carne cruda o carne así como a uno le gusta 3/4, como es 3/4, No más. entonces se recomienda quizás comer la carne bien asada, bien cocida, no tan roja, ¿ya? Aunque no es rica, pero Parece no, suela. Bueno, prefiero el pollo. ya, ¿cómo se contagia? Como les decía, ¿cierto? Y O sea, no, el pollo es bien cocido. persona a persona, y es por contacto, o sea, en el fondo, obviamente, al paciente le va a dar una diarrea, y esa diarrea, esas deposiciones van a tener cigotoxina, ¿cierto? Ya, la incubación es de 1 a 10 días, y en estos casos el 90% de los típicos, ¿ya? Y el cuadro se caracteriza porque le va a dar al paciente inicialmente, en los primeros días, una diarrea disentérica. ¿Qué es disentérica, chiquillo? Bueno, aquí estamos revisando fisiopato, pero ¿qué es disentérico? Cuando yo hablo de una diarrea disentérica, ¿Qué pasa? No hay. deposiciones con sangre sanguinolenta, es una diarrea disentérica. Como una melena. La salmonelosis es una diarrea disentérica. ¿Ya? Hemos aprendido ¿qué es lo que es la trombocitopenia? Disminución de la plaqueta. Ya, qué bueno. ¿Qué es disentérico? Lo de la diarrea con sanguinolenta. Perfecto. Y eso sale en El SBA. cuadro es atípico, que puede ser provocado por el estreptococo neumonial, pero Ay, muy sí, asociado a drogas inmunosupresoras como la ciclosporina, ¿cierto? Tacrolimus y el clopidogrel, que es un antiviral plaquetario. En los pacientes que son trasplantados, por ejemplo, de riñón, de médula. Y hay otras causas como los cánceres, por ejemplo, que también les pueden provocar al paciente esta enfermedad. Las enfermedades inmunes, el lupus, ¿ya? Las embarazadas que tienen las defensas bajas. ¿Ya? Pero lo más típico es por la Escherichia coli enterohemorrágica que produce ¿qué toxina? La Cigatoxina. Cigatoxina. Su gran amiga, ¿ya? De oro. Nuestra amiga. Ya, vamos. Social. Parte Chicas, del delito. ya, y esta es la fisiopatología, por favor póngame atención a esto. Yo no veo ni huevo. Tengo que me como este rico vacuno, ¿cierto? Mal cocido, pero con un... 3/4. Si tú que me lo voy a tomar, porque si no, ¿con qué voy a comer? Un crudo de vacuno. Hay gente que come crudo. No lo veo. Entonces, me como este pedacito de carne, ¿cierto? Ahí a la orilla de la parrilla, con mi grupo de amigos y amigas, ¿cierto? Pero resulta que no estaba tan cocida la carne. Y empiezo un lindo dolor de estómago, que termina en una diarrea disentérica. Entérica. ¿Ya? Y obviamente yo no sé lo que me está pasando. Y lo que me está pasando es lo siguiente. Hay una colonización intestinal y se produce una lesión de los endotelios de las células vasculares del cuerpo del huésped, de la persona que consumió esta chigotoxina, ¿cierto? Ya. ¿Y qué pasa? Se liberan factores bacterianos a la circulación que se llama GB3. ¿Ya? Entonces, este factor se libera a un receptor que se llama GB3. ¿Ya?
Y estos factores hacen que se produzca una alteración en el ARN y en la síntesis proteica, ¿ya? Entonces es una toxina que daña, ¿cierto? Produce alteración del ARN, ¿cierto? Y de la producción y de la formación de síntesis proteica. Y se produce, ¿cierto?, un daño en el endotelio y muerte celular. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Y qué afecta principalmente, si se fijan acá? Al riñón, a las células endoteliales, al glomérulo, a los capilares peritubulares, el epitelio tubular. Y el paciente puede terminar en una insuficiencia renal aguda. ¿Ya? Ahora, ¿se entiende, cierto? Entonces tenemos esta chica toxina que produce alteración del ARN y la formación de proteínas, daña el endotelio vascular, principalmente del riñón, glomérulo, ¿cierto? Se produce posiblemente una insuficiencia renal como consecuencia, ¿ya? Que puede ser leve, a pasar a mayor y terminar en un paciente en un trasplante renal, ¿ya? Pero también dijimos que producía una anemia, ¿cierto? No solo daño renal, dijimos que producía trombocitopenia, que era la disminución de las plaquetas, y producía anemia. Y la anemia que dijimos que era, se destruían los glóbulos rojos, bajaba el hematocrito, bajaba la hemoglobina, ¿cierto? Entonces, si se fijan, ahí tenemos el vaso sanguíneo, chiquitito. Se imagínense lo que es este chiquitito. ¿Ya? Como la chica toxina se aloja aquí en el endotelio, se aloja aquí en el endotelio, ¿se fijan? ¿Cierto? Produce daño del endotelio. ¿Y qué pasa cuando yo me hago un corte? O tengo un daño en los vasos sanguíneos. ¿Qué pasa con las plaquetas? Se agrupan, se agrega, se produce agregación plaquetaria. Entonces, ¿qué pasa? Se empiezan a agregar las plaquetas en estas lesiones que están aquí. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Pasa que como se empieza a estrechar el vaso sanguíneo, los glóbulos rojos que pasan por ahí, ¿qué les puede pasar? Se rompen, ¿cierto? Se rompen. Y por eso, al romperse, se produce la anemia hemolítica por lisis de los glóbulos rojos. ¿Ah? ¿Cómo se rompen? ¿Ah? ¿Cómo se rompen por la...? Porque en el fondo es estrecho, no pueden pasar, se empiezan a romper porque no son tan flexibles. Porque se empiezan a agregar las plaquetas ahí. Ah, literal, así de simple. Claro, se empiezan a agregar las plaquetas, entonces, ¿cómo van a pasar? Claro, porque obviamente no son tan flexibles, entonces pasan y se empiezan a destruir. Y se produce una anemia hemolítica por destrucción de glóbulos. ¿Y ahí podría ser la trombocitopenia? ¿Ah? Ahí también podría ser la trombocitopenia. Claro, ahí trombocitopenia, ¿por qué es una trombocitopenia de consumo? ¿Por qué de consumo? Porque como se está dañando el endotelio del vaso sanguíneo, hay una agregación plaquetaria. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Está buena la explicación? Ya, perfecto. Ya. Entonces, chicos, ¿por qué se produce la anemia? Por una destrucción de los glóbulos rojos. Ruptura de los glóbulos rojos, ¿por qué? Agregación plaquetaria, ¿por qué? Por la trombocitopenia. ¿Pero por qué hay agregación plaquetaria? ¿Qué se lesionan? El endotelio de los vasos sanguíneos. Ya. Entonces, es una trombocitopenia de consumo por lesión de los vasos sanguíneos del endotelio, que tienen que ir a tapar estas heridas, ¿cierto? Y lisis de los glóbulos rojos, ¿por qué? Porque no son flexibles totalmente, entonces les cuesta pasar, que están tan estrechos los vasos sanguíneos que se rompen. Y esto pasa en todo el cuerpo, ¿ya? Pero con mayor énfasis en el riñón. ¿Ya? Ya. Y también puede provocar daño extrarrenal en el páncreas, y ahí puede haber miocardiopatía, hay pacientes que hacen infarto, que hacen insuficiencia cardíaca congestiva, y hay incluso pacientes que convulsionan porque también afecta al cerebro, pero en menor cuantía el daño renal. Ya, y sistema nervioso central. ¿Sí? Se entiende que la chitotoxina libera factores que se unen al receptor G3, ¿cierto? Está en los endotelios y ahí se produce la destrucción del endotelio. Ya. Y vamos a tener un paciente con qué? Fiebre, vómitos, diarrea disentérica. Y si tiene vómito y diarrea, ¿qué le puede pasar? Se puede deshidratar. ¿Ya? Y dolor estomacal, dolor abdominal. Las alteraciones patológicas y nefrológicas aparecen habitualmente 5 a 10 días después de iniciar el cuadro. No aparecen al tiro.
el daño no es inmediato. ¿Ya? Fíjense aquí la manito sana, rosadita, aunque yo lo tengo así media amarilla, porque yo tengo, a mí me sube la bilirrubina con la canción. ¿Ya? Yo tengo un hiper. ¿Ya? Manifestaciones clínicas. Ya, pero aquí que me digan ustedes. Si yo tengo un paciente con una microangiopatía angiogénica y con trombocitopenia, ¿qué va a estar alterado? Si Las ustedes dicen, proteínas, o sea, perdón, los glóbulos ¿Hemograma? rojos, la plaqueta ya, ¿cómo va a estar la hemoglobina? baja. Baja, ¿cierto? El hematocrito. Bajo. Ya. ¿Cómo va a estar la plaqueta? Elevada. Disminuida, ¿cierto? Verdad. Sí, pues la trombocitopenia consumo de plaqueta por la lesión de los vasos sanguíneos. Ya, perfecto. Entonces voy a tener una hemoglobina menor a 9 gramos por decilitro, ¿cierto? Voy a tener el LDH elevado. ¿Por qué tengo el LDH elevado? Ácido láctico deshidrogenasa. Claro, por la anemia, porque en el fondo yo necesito generar energía. Entonces, si tengo anemia, Eso está más aumenta el recaído, LDH. tiene sueño. ¿Ya? Con un directo negativo. ¿Y por qué voy a tener hiperbilirubinemia? ¿Se acuerdan de la clase de hiperbilia? ¿Qué pasaba cuando se destruían los glóbulos rojos? El grupo M y toda esa historia que había, Aumenta la ¿cierto? bilirrubina. Entonces aumenta la bilis o la destrucción de los glóbulos rojos, ¿cierto? Ya. Después tenemos trombopenia frecuente, que habitualmente van a encontrar ustedes valores menores a 100.000 por milímetro cúbico de plaqueta. ¿Cuánto es lo normal de valor de la plaqueta? De 150 a 400. Claro, habitualmente 200, 400, claro. Menor de 200 ya uno habla de alteración de la plaqueta. Ya, y alteraciones nefrológicas, vamos a tener obviamente, si tenemos dañado el glomérulo, el riñón, vamos a tener el PUN alterado, la CREA alterada, ¿cierto? Todo eso en el examen. Entonces, CREA, PUN, vamos a tener hematuria. Mire, fíjense acá que se parece al otro. Proteinuria, vamos a tener hiponatremia, hiperpotasemia y acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque está dañado los vasos sanguíneos del glomérulo. ¿Ya? Igual hay un daño en el glomérulo. Entonces voy a tener alteración electrolítica, voy a tener el BUN, el CREA alterado, todo lo que es la función renal lo voy a tener alterado. ¿Ya? Y eso se traduce en edema, hipertensión arterial y oliguria. Entonces, el típico niño con CHU es un niño con un edema palpebral que tiene como un harto edema facial. ¿Ya? Manitos de hematosa, extremidades de hematosa. Usted le toma la presión, está la presión altísima. Y son niños que de algún momento pasan a la oligonuria. ¿Ya? Entonces por eso se dice que lo bueno es hidratarlo rápido, cuando están con diarrea, hidratarlo rápidamente para evitar la oligonuria. ¿Ya? Ya. Como les decía, puede haber un 25% de casos de compromiso neurológico que se manifiesta habitualmente por compromiso de conciencia y por convulsión. Estos niños pueden convulsionar en menor cuantía, pero pueden convulsionar. Y puede haber otras manifestaciones, alteraciones cardiovasculares como la decía, insuficiencia cardíaca objetiva, puede haber un paciente infarto, se puede infartar incluso un paciente, y puede haber pancreatitis y afectaciones también hepáticas. Para poder detectar la chivatoxina y esta Escherichia coli enteromorrágica se hace un panel gastrointestinal, ¿ya? Que es el film a raíz gastrointestinal que se está tomando ahora en los hospitales, que te salen todos los agentes causales, ¿ya? Que pueden estar provocando la diarrea. Ya. ¿Por qué no se puede si me muestro ya? Medio frío. Tratamiento, chicos, ¿qué dijimos? Súper importante la fluidoterapia y la reposición de electrolitos. ¿Por qué? Porque mientras más rápido ataque la deshidratación, se dice, según la medicina basada en la evidencia, que hay menos riesgo de oligonuria en un paciente con diarrea y CHU. Otra cosa importante, ¿vamos a tener un control del balance hídrico estricto? ¿Vamos a medir el débito urinario? Sí, ¿no es cierto? Y es un paciente habitualmente que lo van a encontrar con sonda Foley porque hay un control estricto de la diuresis del balance hídrico. ¿Ya? Y lo otro, tratamientos de las complicaciones. Si dijimos que íbamos a tener un niño anémico, una anemia severa, con una hemoglobina menor a 6 gramos por decilitro, tenemos que transfundirlo. ¿Sí o sí? Sí, se puede, sí, si tiene menos de 6 gramos por decilitro y tiene manifestaciones clínicas, está hipotenso el paciente, está medio choqueado, tengo que administrarle el glóbulo rojo, ¿ya?
obviamente administrarlo de forma lenta y fraccionada. Ya, si el niño no responde, vienen las terapias de reemplazo, que es en el fondo que yo voy a sustituir la función de este riñón que está dañado. Mi riñón no está funcionando porque tiene dañado todo su sistema vascular, ¿cierto? Por esta chica toxina tan peligrosa. Y ahora es nuestra enemiga, ¿cierto? Ya no es nuestra amiga, es nuestra enemiga, ¿ya? Y entonces vamos a hacer una terapia de sustitución a través de este hemofiltro, ¿ya? Que se llama hemodiafiltración venovenosa, que se usa habitualmente en los servicios de UTI pediátrica. Y este hemofiltro es obviamente para pacientes que están inestables, ¿ya? Que en el fondo han tenido tal daño en el riñón que presentan inestabilidad hemodinámica, respiratoria, pues pacientes que se pueden morir, ¿ya? A eso yo les hago una hemofiltración. Y después también podríamos usar la peritoneodiálisis y la diálisis peritoneal, ¿ya? Otra terapia, manejo de la hipertensión. ¿Por qué vamos a manejar la hipertensión? ¿Puede haber hipertensión en este paciente? Sí, ¿no es cierto? Si está dañado los vasos sanguíneos del riñón, se altera todo el funcionamiento del glómerulo. Entre eso es la renina, angiotensina, aldosterona, y dijimos que podía haber hiponatremia, ¿cierto? Ahora, uso de diuréticos pacientes no anúricos sin hipertensión severa, ¿ya? O sea, yo voy a ocupar diuréticos siempre y cuando el paciente no esté oligoanúrico, porque ¿qué voy a depletar si no tiene orina? No puedo depletar nada, ¿cierto? No tiene lógica. Y si tiene una hipertensión severa tampoco puedo usarlo. Ya. Cuidados de enfermería, chicos. Frente a lo anterior, de todo lo que aprendieron del CHU. Cuidados de enfermería. Básico, monitoreo. Balance hídrico, perfecto. Si va a estar con sonda, ¿qué tenemos que cuidar? Cuidado de la sonda Foley, ¿cierto? Ya, ¿qué más? Control ¿Es necesario el control de signos vitales? Sí. Con énfasis en qué? En la Hipertensión. presión. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos un niño que va a estar edematoso. ¿Qué tenemos que cuidar? Diurético en caso que no tenga oligoanuria, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Qué otros Cuidado. medicamentos podemos administrar? Hipotensores también, ¿cierto? Ya. Entonces hay los 5 correctos, los 5 yo, los 10 correctos, ¿cierto? Es, perfecto. ¿Qué más, chiquillos? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya dijeron balance hídrico, débito urinario, cuidado de la sonda Foley, control de signos vitales, administración de medicamentos, diuréticos, en caso que no esté oligoanúrico, hipotensores, ¿qué más? ¿Qué más se les ocurre? El tema del aislamiento. Aislamiento. ¿Por qué aislamiento? Qué linda. Por la diarrea. ¿Qué tipo de aislamiento le vamos a dejar? Contacto. Contacto. Si no, vamos a contaminar a todos los niños con la chivatoxina y todo lo que están contados, Mandan ¿cierto? dando vueltas. Perfecto, muy bien. Ya, y se le olvidaron algunas cosas bonitas como el peso diario. Es importante saber cuánto ha aumentado de peso este paciente si está hematoso, ¿cierto? Valoración de sobrecarga de volumen, también de edema, por lo que ellos dijeron. El apoyo emocional, la educación de los padres sobre la patología. ¿Ya? Los padres no entienden qué le está pasando al niño. No olvidamos el binomio. El binomio, el tal importante binomio. ¿Ya? Ya, entonces ahí vemos a la enfermera y los cuidados de la sonda, la media concentración, ¿cierto? Ya, y las medidas de prevención, después de todo lo que conversamos, chiquillos, lavado de manos, Aislamiento. carnes bien cocidas, carnes que sean pasteurizadas, que no las compren ahí en la feria, chiquillos. Ya, me ofreció hasta filete en la feria. Crudo de cara. De todo, se sienten increíbles. Guayú, Ya, Luca el kilo. consumo de carne certificada, ¿cierto? Adecuada cocción de los alimentos, todo eso es una medida de prevención. Ay, sí, hubo una noticia que Ya, votaron 20.000. ahora vamos a entrar a la peritoneodiálisis. ¿Qué dijimos? Dijimos que estos pacientes que tienen síndrome hemolítico urémico o cualquier glomerulopatía pueden terminar con diálisis peritoneal. ¿Sí? Ya. Entonces, este paciente con TRU es candidato, si no se mejora, a diálisis peritoneal para sustituir, ¿cierto?, la función del riñón. ¿Qué hora es, chicos? ¿Cómo estamos de tiempo? Son las 8:57. Salimos a ver a las 9 de la mañana. Chicos, yo me recuerdo una triste historia. Trabajé en una UCI X hace años atrás, no voy a decir que UCI. Y me acuerdo
que llegué a turno y era como el mediodía y teníamos un niño que tenía una leucemia que venía al lado de nuestro hospital para colocarse un TENCO. ¿Qué es lo que es un TENCO? Es el catéter que se pone en el peritoneo para hacer la peritoneodiálisis. Es un niño que lamentablemente estaba haciendo una insuficiencia renal por todo lo que le estaba pasando. Un niño chiquitito, 12 años, 10, 12 años por ahí. Muy amoroso el niño, y tenía este TENCO. Entonces, bueno, lamentablemente había una TENS nueva que estaba en proceso de orientación y este niño aparte tenía nutrición enteral por sonda nasogástrica. Entonces, lamentablemente, por error, conectó la nutrición enteral al TENCO. Y el niño, imagínense, el niño fue de otro hospital a ponerse el TENCO. Lo operaron, le pusieron el TENCO, lo trajeron a sala, le dejaron la nutrición enteral. Y yo de momento me doy vuelta y veo a la colega llorando profundamente, obviamente porque le iba a llegar a ella, porque la responsabilidad de enfermería. Y vio el COA, porque ¿qué significó? Que este niño que tenía leucemia, que venía de otro hospital, se había recién operado, había que echarlo pabellón de nuevo por una peritonitis química. ¿Ya? Se los cuento, chicos, porque son experiencias de vida que uno tiene como enfermera, que como que nunca se te olvida. No se te olvida. Claro, que cuando veas un TENCO, lo único que puedes colocar en ese TENCO es la peritoneodiálisis, nada más. Claro, seguramente la señora pensó que era una gastrostomía, ya lo que pensó, ¿ya? Y yo conectó la leche, ¿ya? Entonces, fue terrible porque fue auditoría, se hizo auditoría, afortunadamente el paciente salió bien de pabellón, no le pasó nada, pero imagínense un niño que ya estaba con las defensas bajas, un niño leucémico, ¿ya? Triste historia. ¿Ya? Después de esa triste historia, pasamos a la peritoneodiálisis. Entonces, ¿qué es lo que es la peritoneodiálisis? Es un tratamiento de sustitución del funcionamiento renal. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? ¿Por qué se hace por peritoneodiálisis? Porque el peritoneo, chiquillos, es una membrana semipermeable que permite la salida de los solutos de excreción del cuerpo a través de una gradiente que se consigue con concentraciones osmóticas de glucosa, que es la solución dializadora. ¿Ya? Yo tengo una bolsita, ¿cierto? Una bolsita con mi solución dializadora, con una dextrosa, con un porcentaje tanto, que se lo voy a mostrar aquí. No somos muy buenos para dibujar. Esta es la solución dializadora, ¿cierto? El dializante. Y la pila quizás, pero sí, llega hasta la bolsita, ¿cierto? Llega hasta el peritoneo. Por el TENCO, ese TENCO que fue mal conectado, no se lo puede olvidar. Así se llama TENCO. Y entra esa agüita, ¿cierto? Al peritoneo. ¿Ya? Y por gradiente hace que toda la excreción de todos los elementos de excreción por concentración salgan por esa zona que está acá, que está más abajo, una que va a ver más aquí abajo, y llega hasta una bolsa por gravedad. Hay unas cicladoras ahora, pero en casa habitualmente la peritoneodiálisis por gravedad. Ya, ahí está. Ahí está la bolsa de diálisis, ¿cierto? Sí. Entonces entra por aquí y sale por esta bolsita, ¿cierto? Ya. Generalmente se usa más en los niños que en los adultos. ¿Ya? Los niños igual tienen como más sano el peritoneo, tienen menos lesiones, son más chiquititos en el fondo, entonces se maneja más la diálisis peritoneal más que en los adultos. En los adultos se usa la venosa. Ya. Entonces, ahí está el famoso TENCO. Imagínense lo que tiene que haberse imaginado la TENCO. Lo más probable es que se imaginó que era una gastro, ¿cierto? Pero no se parece en nada. Bueno, pero ella se imaginó en su cabeza creativa, se puso creativa la TENCO. Se está en cuarto. Bueno, chicos, yo se los cuento porque lamentablemente en la enfermería todos tenemos tejado de vidrio, ni siquiera el más experto no tiene tejado de vidrio. ¿Ya? Entonces, ¿y por qué se los cuento? Como profe de gestión también, que tiene nada que ver, pero para los que no hacen gestión conmigo, que nosotros vamos a ver harto estos casos de problemas de gestión, de estos errores de estos eventos adversos serios. Entonces,
¿Cuál es la función? Supervisión, protocolo, estructura, ¿ya? Y con eso se evitan todos estos problemas, ¿ya? Entonces, aquí tenemos las soluciones dializantes al 1,5, al 2,5 y el 4,25. Esas son las que se usan. Y esta es la cicladora. Tiene una mirada que creo que la cara que ya es seca, cicladora, ¿ya? Es una máquina especial que en el fondo hace la función de que puede hacer usted, que es en el fondo dejar que baje el volumen de la solución dializante al peritoneo, después abrir la llavecita para que salga hacia la bolsa recolectora, ¿sí? Pero esto lo hace la cicladora, ¿ya? Tipo de peritoneo diálisis, chiquillo, silencio por allá, por favor. Diálisis peritoneal ambulatoria continua, que es la más común, es la técnica ambulatoria que las enfermeras van a enseñar a los domicilios de los pacientes, ¿ya? Y habitualmente son cambios, se hacen 4 veces al día, los cambios son cada 24. Y después tenemos la diálisis peritoneal con cicladora, que es ¿cierto? Que habitualmente la insuficiencia renal crónica se deja la cicladora instalada durante la noche. Y si es insuficiencia renal aguda, se deja en el día. Esa es la cicladora, chicos. Hay 2 tipos: cíclica continua, ambulatoria continua. ¿Cuál es la ventaja de los tipos de peritoneo diálisis? Ya, la manual, tío, la ventaja es que es de fácil uso, es fácil de enseñar al paciente, o sea, sí, se puede enseñar al paciente, a la mamá, por ejemplo, al papá, a los cuidadores, si son niños más chicos. Pueden viajar con este TENCOF, ¿cierto? Y pueden llevar este sistema de dializado a otro lugar donde vayan, ¿ya? Pero la desventaja es que se requiere mucha rigurosidad respecto a la sepsia y la antisepsia, ¿ya? Entonces hay más riesgo de infección. Esas son las desventajas, ¿ya? Y el rol del enfermero, ¿cierto? El enfermero en peritoneo diálisis tiene un rol importante, un rol educativo, de enseñar la teoría, ¿cierto? De enseñar la técnica, de que le demuestren la técnica, de estar ahí constantemente reforzando. Asistencial, ¿cierto? Lo que tiene que ver con realizar procedimientos durante la peritoneo diálisis y la hospitalización. Gestión, coordinar la hospitalización de este niño. Si este niño se infecta, tiene cualquier complicación, hay que hospitalizarlo. Si no hay un mal manejo de la diálisis, también se hospitaliza. Investigación, mejorar los protocolos, revisar, ajustar, ¿cierto? Ya. Sí, se entiende lo que es la peritoneo diálisis, ¿cierto? Es una de las terapias de sustitución del funcionamiento renal, que actúa con esta solución dializante, ¿cierto? Que puede haber una cicladora que también puede estar trabajando, ¿ya? Que el rol de enfermería es súper importante. Trasplante renal es un tratamiento también de elección de los niños con insuficiencia crónica, renal crónica terminal, ¿ya? Es cuando ya no hay nada más que hacer y el riñón no funciona y tenemos que trasplantar este tipo, está muy dañado el riñón, entonces ya es necesario hacer un trasplante. Ya. Habitualmente en Chile, el 15% de los menores de 18 años han habido pacientes trasplantados con insuficiencia renal crónica. La mortalidad del niño trasplantado es baja, no es alta, de un 5%, y tienen una buena sobrevida y un buen crecimiento pondoestatura, ¿cómo se dice? Pondoestatura, ¿ya? Y habitualmente la mayor supervivencia la tienen los niños trasplantados por riñón de persona viva, papá, la mamá, el hermano, ¿cierto? Un donante que sea compatible. Y se supone que la sobrevida disminuye cuando el donante es cadáver, en un 70%. Ya. ¿Qué dijimos, chiquillos? Las principales causas dijimos que llevaban al trasplante renal eran las glomerulopatías, ¿como cuáles? Las que vimos recién anterior. Nefrítico. Claro, están súper avanzadas, están súper dañados el riñón. También las anomalías genéticas del riñón. Y por último, lo que es un 7%, con enfermedades hereditarias. Entonces, tú puedes provocar, ¿cierto?, que un niño termine con un 7% en un trasplante renal. Ya, lo que dije, donante padre, hermano que sean compatibles, con estudio comprobado, donante relacionado y donante fallecido, generalmente una persona menor de 50 años,
que no tenga infecciones, que no haya tenido neoplasia, que tenga un buen funcionamiento renal. Y los tiempos de isquemia. ¿Qué se refiere al tiempo de isquemia? Que tiene que ser menor a 30 horas, desde que le sacan el riñón al donante cadáver, ¿cierto? Hasta que se opera el paciente y se une con los vasos sanguíneos, ¿cierto? Del paciente. Eso se llama tiempo de isquemia. Preparación del receptor. Se dice que habitualmente los niños que pesan más de 10 a 12 kilos pueden recibir un riñón de un paciente adulto que podría en el fondo tener cabida dentro del órgano. Tiene que obviamente el paciente, como lo vamos a preparar, tiene que estar libre de infecciones o anomalías, por ejemplo como reflujo vesicoureteral, ¿ya? Entonces a estos pacientes se le hacen una ureterocistografía para ver cómo está funcionando la uretra y la vejiga. ¿Qué es importante? Tenemos que disponer de una vía de acceso de diálisis, porque imagínense si el paciente rechaza el trasplante, ¿ya? O si el paciente hay una complicación del trasplante y es nuevamente una insuficiencia renal aguda. Entonces tenemos que tener un elemento para dializar. Como les dije, se estudiará la vejiga y la uretra. Y cuando se hace nefrectomía de los riñones primitivos son los riñones que quedaron, ¿cierto? Yo puse un riñón nuevo y dejé un riñón primitivo cuando hay una hipertensión severa, cuando hay infecciones o cuando hay una alteración vesicoureteral con ureter muy larga, ¿ya? Y las complicaciones, chiquillos, ¿cuáles podrían ser? Bueno, el rechazo, ¿cierto? Hay posibilidad de que hay un rechazo, sobre todo con donante en cadáver, aumenta en mayor proporción el rechazo, en un 15% más. Y el paciente finalmente va a tener como síntomas de insuficiencia renal, oliguria, hipertensión, puede también tener fiebre por rechazo, y dolor de la palpación. Y hipertensión también de etiología multifactorial, porque son pacientes que se les colocan inmunosupresores que aumentarían, ¿cierto?, la presión arterial, y corticoides, porque para evitar el rechazo. También pueden complicarse con infecciones tanto bacterianas, víricas o de hongo, ¿ya? Y eso es súper riesgoso porque habitualmente pierden el trasplante por una infección y genera mortalidad al primer año de vida. Recidiva de la enfermedad renal. Puede pasar que el paciente vuelva a tener lo mismo que le provocó la insuficiencia renal, no sé, haga una glomerulopatía, haga un CHU, por ejemplo, y se pierde este trasplante. Puede pasar, puede haber una recidiva. En el 50% de los casos. Y neoplasias malignas, son niños más propensos a tener cáncer, como Wallen, como los linfomas de Hodgkin, los sarcomas de Kaposi, ¿ya?, entre otros. Y por último, puede tener complicaciones quirúrgicas como una fístula. Afortunadamente yo tengo una amiga que su marido fue trasplantado, es una fístula, pero la corrigieron los médicos de ahora, son espectaculares. Hicieron unas conexiones raras y arreglaron la fístula y el señor súper bien. ¿Ya? Entonces, las quirúrgicas que ponen en peligro la sobrevida de injerto, las más frecuentes son de obstrucción renal o las que tienen alteraciones como vasculares, ¿ya? Trombosis arterial, que es una trombosis de la arteria del riñón o de la vena del riñón, o fístula urinaria, como les decía, o obstrucción ureteral. Chicos, nuestros libidos diagnósticos de enfermería relacionados a este caso, a estos casos de los pacientes con lo que hemos visto ahora, ¿cierto? Déficit de volumen, aquí varios como que están mezclados, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos pacientes con síndrome hemolítico urémico, podemos tener un paciente con edema, ¿cierto?, con oligonuria, entonces podemos tener un paciente con déficit del volumen de líquido, ¿cierto? Lo más probable es déficit de volumen de líquido en el intro, en el extravascular. Intravascular, ¿cierto? Ya. Exceso de volumen de líquido, ¿dónde? En el neutro. Extravascular, ¿cierto? Riesgo de desequilibrio electrolítico, sí dijimos que están pacientes que están con hiponatremia, ¿cierto? Con hiperpotasemia. Riesgo de infección, ¿sí? Por ejemplo, los pacientes trasplantados tienen riesgo de infección, los que están con peritoneodiálisis tienen riesgo de infección. Tenemos pacientes con ansiedad, ¿sí o no? Sí. Sí, pacientes con ansiedad, con conocimientos deficientes, ¿ya? Etc. Eso, chiquillos. ¿Dudas, consultas? Sí. ¿Entendieron lo que es el síndrome hemolítico urémico a diferencia del nefrótico y el nefrítico? Claro.
Claro, uno son más daños estructurales, inflamación, ¿cierto? Daño Más a nivel macro. El CHU es más a Clomicro. nivel micro. El endotelio vascular, capilar, de los vasos sanguíneos, ¿cierto? Acuérdense siempre que el principal daño que se provoca es el renal y que se produce trombocitopenia de consumo. Se consumen las plaquetas para ir a arreglar esta lesión, ¿ya? Y se produce una anemia por Destrucción de los glóbulos. los esquistocitos, ¿cierto? Que son estos pedacitos de glóbulos rojos, se llaman esquistocitos. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Dudas más consultas? ¿Consulta? ¿No? ¿También? ¿No se sienten para la prueba? Mierda. Chicos, la prueba Con tiene ansiedad. que me decía la chiquilla de la mañana que querían cambiarla, pero la prueba no tiene relación con la prueba anterior. Son temas totalmente distintos. Ah, no. Pero evaluar, ver lo que nos equivocamos. Bueno, de todas maneras era algo que se estaba evaluando por lo mismo, como para intentar ver lo que nos habíamos equivocado y no volver a repetir unos patrones con nueva prueba. Entonces, más que nada, Con el pruebas punto futuras. principal. Porque usted decía que faltaba más aplicación, entonces queríamos saber qué cosas, porque que faltaban, como por ejemplo, no sé, nosotros colocábamos ansiedad, por ejemplo, una palabra que quería como la cuestión completa. Y la con apellido. Como- Tiene que ser completo, porque el diagnóstico enfermería es completo. No, pero un ejemplo, no sé a qué se referían ustedes con eso, ¿me entienden? Entonces, hubiera sido mejor tener la